Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a continuar trabajando el software de simulación de PLC GLOFA. En este caso estoy hablando del GM-Win. Estamos trabajando la versión 4 de GM-Win y entonces vamos a continuar trabajando. Hoy vamos a hacer la simulación, un ejemplo de aplicación de una simulación con timer. Por ello nos vamos a venir a nuestro sistema operativo, vamos a abrir un archivo nuevo, lo van a guardar. En realidad pues no sé cómo ustedes van a estarlo trabajando, si solo van a hacer el ejemplo, lo guardan el archivo o no lo guardan. Bueno, en este caso yo sí voy a ir guardando, creamos el archivo nuevo. El ejercicio nos pide lo siguiente: elabore la programación con las siguientes condiciones de trabajo. Al dar una señal de marcha a push botón 1, 5 segundos después la lámpara se enciende. Al dar una señal de paro, push botón 2, las lámparas se apagan. Esta es una aplicación del timer on delay, por lo tanto, como podremos observar, después de dar marcha, pasará un tiempo para encender. Como recordamos nosotros, el timer on delay retrasa al encendido. El timer off delay retrasa el apagado. Entonces vamos con la aplicación del timer on delay. Archivo nuevo. Ya explicamos cómo hacer una retención eléctrica, por lo tanto vamos a crear nuestro inicio de paro y marcha. Entonces creamos nuestro paro y marcha. Acá vamos a crear nuestro paro y marcha. Entonces ahora vamos a dibujar acá, para hacer la retención eléctrica, una línea vertical, y acá ya lo tenemos. Ahora vamos a insertar nuestra función de bloques. Nos vamos a la función de bloques. En este caso vamos a elegir lo que es un temporizador a conexión. Vamos a utilizar el TON. En el anterior vimos cómo poner el nombre cuando ya tenemos insertado el timer, y también lo podemos hacer el cambio de nombre desde que seleccionemos la función a insertar. O sea que nosotros vamos a poner acá donde dice instance name, vamos a ponerle nombre a la instancia. Entonces sería T1. Bueno, yo voy a elegir aquí T1. Ahora lo voy a ubicar de tal manera de que lo pueda entonces utilizar. Vamos a poner aquí la línea horizontal. Ya habíamos explicado que cada vez que nosotros insertemos, vamos a poner aquí nuestra tabla de variables. Aquí tenemos nuestro temporizador. Ahora vamos a poner aquí un contacto normalmente abierto más una bobina que va a ser nuestra salida. Aquí tenemos nuestro circuito, ya nuestra programación hecha. Ahora vamos a venir a comenzar a nombrar los elementos para que observemos nuestra tabla de variables. En el caso de ahorita, en este instante, como solo tenemos nombrado el timer en nuestra tabla de variables, en la lista de variables, nosotros solo tenemos el timer, pero ya ahorita que instalemos cada uno o direccionemos cada una de las variables, se nos van a venir creando. Entonces este de acá va a ser nuestro pulsador de entrada de señal. En este caso va a ser nuestro push botón 1, y le vamos a asignar hacia la localización de la memoria I0.0 para que entendamos esta situación. Bien, ya lo tenemos. Este va a ser nuestro pulsador de paro. Entonces este va a ser el push botón 2. Y en el caso del push botón 2 lo vamos a direccionar le vamos a asignar una localización. Como en este caso ya tenemos asignado el I0.0.0, ahora vamos a asignar la I0.0.1. Ahí lo tenemos. Esta de acá va a ser una memoria. Vamos a ponerle la memoria 1 o marca o de variable de sistema interno. Es la marca de memoria 1. En el caso acá vamos a asignarle que este contacto abierto va a ser asignado a esa memoria. Igualmente ocurriría con esto, por eso nosotros los vamos a asociar a la memoria 1. Ahora vamos a asignarles lo que es el timer. Ya vimos cómo asignarle el tiempo al timer. En este caso pues siempre va a ir ajustado, acompañado, no sé cómo decirlo, ¿verdad? De la letra T, el numeral y la cantidad de tiempo que nosotros queremos medir. En este caso, S si es segundo, D si es día, H si es hora, M si es minuto. En este caso, pues nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos para las pruebas de simulación, como son tiempos cortos, lo que necesitamos hacer, nosotros lo hacemos en segundos. Ahora venimos a ver acá cómo ajustar las salidas. Para ello voy a repasar en este caso acá lo que el timer, cada vez que nosotros insertemos esta función de bloque, nos va a ir generando. Ya habíamos dicho que tiene 4 pines en este software de simulación. Un pin es el de entrada, el input,
tenemos un preset time, que es donde nosotros vamos a ajustar el valor del tiempo que vamos a medir con sus unidades de medida. Acá nosotros vamos a tener al lado derecho, como nosotros podemos ver, bueno, acá nosotros podemos cambiar el nombre del temporizador. Acá nosotros tenemos una Q que va a ser la salida, en este caso va a ser la salida. Aquí tenemos el valor de select time, que es en donde nosotros vamos a ver o a previsualizar lo que es el valor que va a ir corriendo cuando el timer se active. En el caso acá en la tabla en la lista de variables siempre vamos a buscar la salida, que es Q, y el valor previsualizado, pero nosotros vamos a utilizar más que todo en la salida Q, porque cuando el timer se active, haga el conteo y mande a realizar el trabajo, la salida o el contacto que vamos a asociar nosotros va a ser a su salida, que es Q. Por ello, en este caso, como ya nosotros manejamos bastante de sistema operativo, o por lo menos ya sabemos algo de programación, acá nosotros vamos a ver de que cuando nosotros este contacto normalmente abierto lo vamos a asociar no a una marca, no a una memoria, sino que al timer. La salida que nosotros vamos a buscar es la salida Q. Damos 2 veces clic en él y aquí vamos a encontrar la tabla de variables. Habíamos dicho que nosotros vamos a encontrar en la tabla de variables el nombre de la instancia, que es el timer 1. Es un valor booleano porque automáticamente lo asigna, todos los valores lo autoasigna el sistema operativo. Nosotros no asignamos una salida aquí en este caso, porque el timer es una variable de sistema, no es algo físico. Entonces nosotros venimos aquí, el valor previsualizado es el tiempo, no lo vamos a utilizar, y el que nosotros vamos a utilizar es el valor booleano, o sea, la salida del timer. Entonces acá lo vamos a asignar a esta salida, le damos OK, y como nosotros podemos ver acá ahora automáticamente se nos ha aparecido el valor. Vamos a aumentar esta vista, y en donde estamos asociando esta salida del timer a este contacto normalmente abierto, o sea que cuando el timer se active, pase su tiempo preajustado, se va a cerrar o se va a abrir, depende de lo que nosotros asociemos a él. En este caso estamos asociando un contacto normalmente abierto, por lo tanto cuando finalice el tiempo lo que va a hacer es accionar ese contacto. Como es abierto se va a cerrar, si fuese un cerrado entonces se puede abrir. Ahora venimos acá, esta va a ser nuestra salida, la asignaremos a una lámpara, por lo tanto le vamos a asignar que va a ser una salida Q0.2.0. y ahora le damos OK. Ahora venimos acá, hacemos una pequeña compilación, porque ya de hecho tenemos toda nuestra programación de lo que nosotros queremos hacer. Bien, acá nosotros podemos ver que tenemos hemos hecho una compilación de 10 líneas, la cual suman o nos da un total de 56 bits, y la compilación ha sido satisfactoria. Damos OK. Ahora iniciamos una simulación. Le decimos OK a la simulación. Acá tenemos nuestro simulador. Vamos a darle el selector, ponerlo en modo run, y lógicamente que lo que vamos a hacer ahora es prácticamente pulsar i0.0, que es push button 1, y cuando nosotros pulsamos eso, como podemos ver, el valor aquí está corriendo. Cuando termine de correr accionará su contacto y la lámpara se va a encender. Ahora venimos para apagar el sistema, tenemos que pulsar PB2, push button 2, que este lo hemos direccionado hacia la i0.0.1, entonces sería este que está acá. Pulsamos y se apaga el sistema. Ahora volvamos a hacer esta prueba, como podemos ver, y como podemos ver transcurre el tiempo, y después de ese tiempo enciende la lámpara, en este caso porque es lo que nosotros hemos puesto como salida. Aquí lo apagamos. Nos vamos a la opción de cargar el programa, le damos cargar, esperamos a que el programa cargue. Acá debe estar en modo pausa, como podemos observar. Cuando él comience a cargar el programa, cuando él finalice de cargar el programa, ahí se va a poner en color verde, cuando él finalice de realizar la carga. Como ya ha terminado de hacer la carga, lo que ahora vamos a hacer es ponerlo en modo run. Ponemos el selector en modo run, y ahora vamos a hacer la demostración. En el caso pues estamos utilizando este pulsador, ya hemos hecho las conexiones, pasa el tiempo y se va a encender la lámpara. Este es el push button 2, aquí lo apagamos. Aquí pasa el tiempo y después de ese tiempo la lámpara se va a encender. Acá nosotros apagamos.
y cuando yo pulso acá, push button, comienza a correr el tiempo, igual es en el programa, no sé si se alcanza a ver allá. Vamos a dejar mejor una toma aquí en la esquina y aquí ya se ha encendido la lámpara. Aquí venimos y presionamos push button y la apagamos. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño cambio en donde nosotros vamos a insertar nuevamente otra variable. Por ejemplo, vamos a arrancarlo con una lógica con válvula similar a las válvulas lógicas OR. Nosotros ahorita podríamos editarle un cambio. Para editarle un cambio debo de venir acá donde dice desconectar, o bien online, y busco la opción desconectar, le doy clic allí, él se desconecta para que ya no esté en línea con el PLC, y ahora yo procedo a realizar un cambio. Por ejemplo, si quiero cambiarle el tiempo y le quiero poner, por ejemplo, ¿verdad? Le quiero poner unos 10 segundos para que dilate más, le doy OK. Vamos a compilar nuevamente. A veces da esta falla bastante seguido, pero no es nada que no se pueda arreglar. Entonces ahora ya compilamos, ahora sí ya nos está cargando el programa. Cuando termine de cargar el programa se va a poner en color verde. Acá, cuando termine de cargar el programa, ahí ya está. Ahora venimos, vamos a ver si los tiempos ahora pulsamos. Y cuando nosotros pulsamos, ahora ya no van a ser los 5 segundos que hemos graduado. De hecho ahora, acá en la pantalla podemos observar que el tiempo va transcurriendo y ahora se ha dilatado más en encender. Ahora la apagamos acá. Si lo volvemos a encender, el tiempo acá en la pantalla va transcurriendo. De hecho vamos a dejar una pantalla ahí para que se vea, y como podemos ver ahí estamos viendo cómo funciona el timer. Ya se ha encendido acá, ya vemos cómo funciona el timer on delay. Bien, sin nada más que referirme, yo les agradezco a todos los que están viendo sus tutoriales. Tengan todos un buen día. Les agradezco, verdad, que compartan este contenido. Si te ha parecido una buena clase, una buena explicación, que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales. Bien, tengan todos un buen día.